Hablemos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa. Vamos, presentes griegos. Presentes griegos, ya que el regalo tramposo por antonomasia es el caballo de Troya que los aqueos le regalaron a los troyanos, a el los símbolo troyanos. de conciliación. Hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista, ¿no? Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar o fueran más reverentes o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Poseidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Exactamente. Atenea había inventado el aceite de oliva, y es un invento no muy divino que digamos. Así que el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir a modo de regalo también un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitros dieron su preferencia al olivo. Claro. Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón, y no Jason, como dicen en HBO Lee. El argonauta. Sí. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro, allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, Jasón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo, se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso, y hay una pequeña lengua de tierra cuya longitud creo que es 1 kilómetro. Y alguna vez se hizo un canal. Se hizo un canal y permite además apreciar los pueblos de la Hélade, a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir: ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos los pueblos hermanos. Que harán empalidecer al Istmo de Corinto y se refería a Panamá. Claro. Se refería a Panamá. Usa Bolívar varias veces la palabra istmo. Muy bien. Dice: vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte, y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Claro. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice: desterrámela. Eso es Graves. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse a aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce. Sí. Y enseguida la abrazó un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre,
que había acudido en su auxilio, y también ya que se incendió el palacio. Se ve que el zangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte. Qué buena pilcha, sí. Bueno, Medea aprovechó en algún momento libre que tenía para matar a sus hijos. También como venganza la familia es lo primero, contra Jasón, ¿no? Ahora bien, antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso que había causado la muerte de la chica, la del rey, y el incendio del palacio, que habían lapidado a los chicos. Pero fíjese qué historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión según la cual en realidad es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios. Pero claro. Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy poco... Sí, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, ¿no? También de Eurípides. Está bien, claro, claro. Aceptó. Bueno, el caso es que Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, no salados, alados, que era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie. Sí, claro. Sí, cualquiera. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo novia no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta. No, pero no. Bueno. Vos sos muy desconfiada, Alejandro. Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrete. Con Polícrite. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Policriti, que era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrite era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? En Sicilia. En Sicilia, en la Magna Grecia, por eso. Era parte Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos Giardino. ¿Quién? Este que está hablando ahora. Questo caballero. Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos Giardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero. Es más caro que José Las huellas de los griegos no han quedado. No han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina. Taormina y Positano. Donde sí están las huellas de los griegos, y un huellón, que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados. Sí, claro. Que quedan en la Magna Grecia. Es un lugar sin rincones feos, dicen que es Taormina. ¿Cómo? Es un lugar sin rincones feos. Ni siquiera hay un rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina y de Positano, ¿no? Es un lugar lindo, pero Naxos, sí, claro, ahí es realmente muy parecido a José Ingeniero. Gente muy buena, que su principal atracción era una pizzería. Y bueno, es así. Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más. Y Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llamaba Diogneto, como el dueño de Clarín. Bueno, Polícrite cayó prisionera de Diogneto. Pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva. Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrite quería. Diogneto, y ahí le daba una orden. El síndrome de Estocolmo, ¿viste? Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos
como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, Sí. ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo. Nos arruinó la idea, Alejandro. El caso es que Diogneto aceptó y Polícrete comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio, valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras, y tablillas donde tenía escritos datos, Claro. que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba, puede, claro. ¿no? Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad, digamos. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrite, me perturba muchísimo Policriti, Sí, ya veo, tiene como loco. Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento, incluso en el campamento milesio, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa para el hermano de Polícrite. Nótese que ahora lo estoy empezando a decir bien. A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Polícrite fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por estos presentes. No. Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, muchos regalos, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Ahí había mala fe. Qué curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Una buena advertencia. Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Cuídame acá el Capitolio. La colina capitolina. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él. ¿Pero no ves? Miró, vio a Tasio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente acá Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con sus soldados. Pasen, chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. O en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé. Un pedido así, fuera de lugar. Y a Tasio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha, aunque no fuera a él, ¿no? Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas. Se trataba de un hombre muy cruel y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hélade, del lugar donde hay buenos caballos. Buenos caballos, hay una peninsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia. Creo que ya no pertenece a Grecia. No, dijo de ser La península parece una mano. Bien.
De ahí Espartacus y algunos amigos también, ¿no? Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija. Siempre, sí. La hija se llamaba Filis y se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después eventualmente podía reunirse con ella. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. ¿Cómo son, Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se la tomó, ya ni se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, 1 mes, 2 meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Bien hecho. Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Bueno, sí que bien. Entonces lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente. Y sí. El contenido del cofre evidentemente mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan. No. Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos. No sabemos, pero... ¿Cuál era el sentido de perder Acamante las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Filis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Filis? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver. No, pues nunca tuvo ganas de volver. Se había olvidado, claro. La había olvidado. Son todas las preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos. ¿Dónde compré esto? Porque... Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno. Y este es el último regalo. El cofre de Filis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo. ¿Qué cosa? Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que ya está. Tomarte la nota, adiós para siempre, no te quiero ver nunca más, malvada. Pero estaba pensando esto del presente griego, ¿no? Es raro en principio cierta sinonimia, siendo algo que remite al pasado, una entrega, un regalo, cuando se recuerda un nacimiento, qué sé yo, y que garantiza el futuro, es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña, así, porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo, funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambian su condición de acuerdo a las culturas. Esta ofrenda del olivo, ¿cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida. Sí, claro. Quizás una forma... Darle a uno el olivo significa echar. Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya, que es el regalo que entregan los griegos, los aqueos, a los troyanos, y al cual entran en la ciudad, bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró 7 ciudades una encima de la otra, Harry Schliemann, pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconoció, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado,
el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya. De Príamo. Y de Príamo, de la joya, y le regaló esas joyas a la mina, con lo cual esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro, y eso también está bien. Estaba pensando después en esto de el muchacho Tasio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una lección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Claro. Y después pensaba en algo, una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayworth le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y Sí. y ahí ya está, uno no se puede... Pedime lo que quieras, así, tráeme la cabeza de Juan el Bautista, le dice Rita Hayworth a Herodes, Charles llamado Lawton, Charles Lawton. Y finalmente pensaba Alejandro que el asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas. Y adentro hay algo. Y adentro hay algo. Adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bola de fraile rellena. Yo la bola de fraile, cuando me dice el panadero con carne yo no la quiere. Le digo, nada, quiero la bola a secas. Bueno. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto. Exactamente. Todo el mundo sabe cuando un preso se quiere escapar, lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo y una 38 adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estila una forma de regalo que aparece en El Padrino 3, que es una golosina cilíndrica, discúlpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que, la aprecian los capomafia, también como el tipo que palma viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente que el asunto está justamente no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia, fíjese más bien cómo es la pastelera. Y la pastelera es una rancherita que, evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta pensando en estos pasteles que los naxianos enviaron a los milesios. La canta en este caso Carlos Gardel. Adelante. Hablaremos hoy acerca del dominio inglés en la India. Haremos algunas consideraciones. Algunos dicen que los ingleses trataron de establecer en la India un imperio moral o un progresismo imperial. Vamos a dar ciertos datos sin olvidar que todo lo que pueda entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Mucho dinero llevaba a las arcas inglesas la East Indian Company. Digamos que a medida que el comercio puso a los occidentales en contacto con otras civilizaciones, sucedió también que hubo un choque irreconciliable con las metodologías, con las formas de vida, pero también con los métodos de los gobernantes locales, ¿no? Y así al mismo tiempo que la East Indian desplegaba sus negocios en la Inglaterra a principios del siglo XIX, en la metrópoli, en Londres, en lo que es Inglaterra, se manifestaban con mucha fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista en que se procedía a reformar el derecho penal, se liberaba el comercio, se introducía la educación masiva y se realizaban algunas mejoras munícipes, digamos, pavimentación, iluminación, cosas que elevaban el nivel de vida de los que no eran nobles. No. Bien. Con todas las limitaciones que se pueden hacer, todas las objeciones. Los jóvenes enviados a la India llegaban allá con preceptos iluministas y denunciaban enseguida que aquella sociedad estaba hundida en la sordidez, en la apatía, y que los gobernantes eran en algunos casos
indiferentes al bienestar de sus súbditos o activamente crueles y agresivos. El ansia de reformar esas iniquidades era constante y para eso no se pensó en otra cosa que en la imposición de autoridades británicas sobre los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. Pero siempre ha sido así. El imperio invasor denuncia el carácter incivil de los pueblos que arrasa y viene e invade en nombre de unos preceptos humanitarios y universales, la libertad, la misericordia, la justicia, yo qué sé, pero te invade y te impone su voluntad. Había un señor llamado Mount Stuart Elphinstone, que fue un ejemplo típico de reformador británico. El señor Elphinstone llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. Llevaba un diario y ese diario revela que era un hombre muy estudioso, muy metódico y decidido a mejorar su propia persona y a todos los que lo rodeaban, ni en que sea de prepo. Decía Elphinstone: nos levantamos a las 4 y leemos a Platón, hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso, alrededor de las 7, un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Esto es lo que decía Elphinstone. Gran parte de la India central estaba gobernada nominalmente por Rajás, pero en realidad era regida por los ministros de los Rajás, los Peshwas, dueños de bandas militares irregulares y notoriamente crueles. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo: el más importante de los Peshwas era, allá por 1810, Baji Rao. Tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Los ingleses intervinieron para que esos castigos dejaran de cumplirse. Más allá de la intervención, este hombre, el Baji Rao, el Peshwa, según se dijo, continuó siendo un gobernante inapropiado. En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo. Baji Rao se rindió y fue exiliado. Sus mercenarios fueron desarmados y Chitu, que era el jefe de una banda malvada que quedaba ahí, se refugió en la jungla y fue devorado por un tigre. Chitu era un jefe de Baji Rao. Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno. Había destruido un sistema medieval basado en el feudalismo, un sistema que se les había arreglado para persistir hasta principios del siglo XIX, ¿no? Y ese tipo de poder indio basado en príncipes tiranos no volvió a aparecer. Cuando el poder indio reapareció, adoptó la forma de los políticos profesionales de las grandes ciudades, y muchos de ellos habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, del dominio británico que se justifica por su éxito para mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó, esta idea, con fuerza hacia 1820. Y llegó a ser un fenómeno acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Y los tipos laburaban así, como laburan también ahora, ¿no? El imperialismo liberal presuponía que el poder gobernante, o sea, los tipos que mandábamos a gobernar, debíamos aceptar la religión, las costumbres, las susceptibilidades de los gobernados, pero con dos salvedades. No debía permitírseles que impidieran los cambios necesarios para asegurar una vida mejor, y tampoco se podía tolerar si se oponían a los instintos humanitarios fundamentales. Y entonces Bentinck se propuso abolir las prácticas religiosas más crueles, por ejemplo, la muerte de las niñas
y el ofrecimiento de los niños como sacrificio al río Ganges. También, claro, se opuso a la práctica del suti. Recuerda, aquí hemos hablado, esa costumbre que inducía a la muerte de la viuda, de los nobles y la realeza, ¿no? El suti, en realidad, se basaba en una interpretación errónea de los textos Vedas y había llegado a institucionalizarse bajo el régimen de los Rajput durante la Edad Media. Bentinck quedó espantado cuando se enteró de que un rajá de Bengala, polígamo, se había muerto y estaban a punto de ir a la pira 700 mujeres que se consideraban sus viudas. Esto estaba por ocurrir. Y entonces dicta un decreto Bentinck que dice: la práctica del suti o la costumbre de quemar o enterrar vivas a la viuda de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. Y en el plazo de una década el suti se interrumpió y no se presenció ninguna de las consecuencias desastrosas anunciadas por los sacerdotes, que decían: si ustedes interrumpen eso, claro, va a pasar de todo. Caerán las estrellas. Bien. Otra institución prohibida fue el Meriaj, el sacrificio de gente a los dioses de la fertilidad en Orissa. Aquí hablamos de esto, ¿no? Que para mejorar el rendimiento de las plantaciones, por ahí se cargaban a un ñato. También comenzaron a realizarse esfuerzos para terminar con los thugs. Aquí hemos hablado mucho de los thugs. Pero, ¿se acuerda? Aquellos asesinos religiosos que en realidad mataban como ofrenda a la diosa Kali, también llamada Parvati o la Negra. Eran estranguladores religiosos, ¿no? Y entonces andaban por los caminos, y aquí hemos casi contado todo cuanto hay que contar de los thugs. Ahora bien, hay historiadores de estos tiempos que han dicho que no existían los thugs, y que los asaltos con asesinato en los caminos eran producto de la anarquía de bandas de Maharatas, Pindaris, que detestaban a los ingleses y eran tipos que te mataban porque te mataban, eran bandidos, lo que sea, pero no era una cosa organizada como se pretendía. Esto es lo que dicen ahora. Yo no sé nada. También dicen que el hecho de que los ingleses presentaran a los thugs como horribles hacedores de una práctica religiosa en honor de Kali, como hemos dicho, fue un modo de eludir la responsabilidad que tuvieron los mismos ingleses en la aparición de bandas de asesinos. Bueno, ese argumento daría a entender que las confesiones de muchos thugs fueron invenciones intencionadas. Hay un señor, el señor William Sleeman, que fue un policía que durante 6 años llevó a más de 1.500 thugs ante la justicia. Bueno, estos historiadores dicen que ese ñato era un mentiroso, fabricante de pruebas a escala colosal. Sea como fuere, los thugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Los thugs a veces, en la época clásica, se contrataban ellos mismos como protectores contra los thugs, que eran ellos. Claro. Bien, el género del imperialismo liberal que los británicos adoptaron en la India durante 1820, más tarde se extendió a otras posesiones de Asia Oriental, pero bueno, esas son otra historia. Pero hemos de insistir en esto. Es verdad que los ingleses establecían un Estado de Derecho, quizá como nadie. Recuerdo una frase de Ho Chi Minh refiriéndose a la gesta del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el que llevó adelante durante muchos años todo una gesta de no violencia, con la cual finalmente se desembocó la independencia de la India. Pero esa gesta de no violencia era eficaz porque los ingleses se sometían a un régimen injusto, abusivo, expoliador, pero al menos en los grandes rasgos legal. Claro.
Y lo que decía Ho Chi Minh, refiriéndose al Mahatma Gandhi, era lo siguiente: a Stalin no le hubiera durado una semana. Claro. Lo decía. Y lo decía como criticando ese La forma. esa forma. De todos modos, los ingleses tuvieron que irse, como han tenido que irse de todos lados, menos de uno. Del que si tenemos suerte ya se irá. Hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado al tipo qué tenía, ¿no? ¿Algo de la India? ¿Algún repertorio? Ravi Shankar, le contamos varias veces esta historia, mucho no le interesó a él. Dice, ¿por qué no? A mí me gustan las historias de mujeres, que hay muchas mujeres. Sí, pero bueno, Pero bueno, dice, mire, yo acá lo único que tengo son discos de Mundo Rivero. Del Mundo Rivero sobre la India no hay. No, muy hay poco. ninguno. ¿Cuál es el disco que me ofreció? Sí, muy poco, pero creo que nada. ¿Qué había de la India? ¿Qué tiene del sobre Mundo la Rivero? India? Del Mundo Rivero. a ver, Ahí nos van a decir desde el desalojo. el desalojo. El ¿Qué tiene desalojo. que ver el desalojo con los indios? No, pero porque Y nos él me sacaron de ahí. dijo, el Mahatma con su no violencia, Claro. y todo el pueblo de la India consiguió desalojar Bueno, a sí. los ingleses del poder en 1946. Casi que cualquier No solo de la tema. India, sino también de Pakistán. Lo que pasa es que después se armó Se dividieron ellos. la tremenda guerra entre Pakistán y la India, y fue ahí nomás que costó muchísimos muertos, ¿no? Todo eso me dijo el discotecario. La verdad que buena cultura. Sí. Bien. Entonces, escucharemos el desalojo, que es una milonga compuesta incluso por el Mahatma Gandhi. No creo, me parece. Vivo prometiendo hablar de Gandhi, Sí. porque parece que ningún personaje de la historia fue tan registrado como Gandhi. Que cada día de su Se vida. conservan todas las palabras que dijo, repito, cuántas palabras dijo, porque tenía una cohorte de seguidores que iban anotando todo lo que él decía y guardaban en forma de archivo eso. Qué bárbaro. Extraordinario. Anotaban lo que comía. Quiere decir que podemos repetir la vida de Gandhi. Y ha escrito Paul Johnson también, un intelectual liberal inglés, pero lúcido. Ha escrito un lindo ensayo acerca de Gandhi. Un ensayo también un poco irónico. Y allí figura esa frase de Ho Chi Minh. Y figura otra que podría aplicarse a algunos gobernantes. Que usted no sabe cuánta plata nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Vamos a escuchar el desalojo por Edmundo Rivero. Relatado entero, mire. Porque él lo presentaba a Badía. Sí, por eso, Pucha. me da ganas de empezar a sonreír. Claro. Bueno, ¿Cómo sale aquel otro? ¿qué le pasa, mi amigo Badía? Y bueno, Me dijo, Sí, un día me dijo Badía, me dice, Alejandro, tengo que hacerle una confesión. Dice, yo tengo dos amigos en la vida, Ajá. Serrat y Dorio. Sí. Dice, y ¿cómo encontraste la Argentina, Jorge? Sí. Me dijo a mí. Y un ex amigo que era Castelo. sí, no, y Pero dice, fue tengo también confesor. otro amigo, pero que un tipo un poco pesado, que es el de los Rolling Stones, ese que... El que lo ese que le agarra. andaba atrás, Julia No, Seco. de los ¿Cómo era? Bueno, Rolling Stones no. Los no, ¿de cuál era? The Queen, ese. de Queen. Sí, Uno de los de Queen que le andaba atrás a Badía y Badía... No le daba bola. No, le daba bolilla. Bueno, vamos a hablar de Juan, pero no de Juan Alberto Badía. Ay, qué pena. De Juan el Cruel, pero no de Juan Alberto Badía, el Cruel. Hoy le decía a Pedro Orgambide, o ayer me encontré con Pedro Orgambide, que están con Emilio Alfaro preparando una obra relacionada con una obra fáustica. Sí, señor. Así que eso ya me gusta. Me ha dado Ya el libro está ahí y bien. lo voy a empezar a mirar. ¿Ah, sí? Sí, me ha prestado, mejor dicho, me ha regalado una copia del libro, Mire qué lo cual le bien. agradezco muchísimo. Pedro Orgambide. Nos gusta mucho Pedro Sí, Ramírez. sí, le tenemos muchísimo respeto Sí, a Pedro, señor. que suele asistir a nuestros programas de los viernes
Yo calculo que no por su gusto personal, sino por el gusto de su Sí, hijo. de su hijo. Que Es a más- patadas lo lleva. ¿qué Es va a más, ha hacer? asistido a la función de los sábados de Del Teatro de Medianoche Sí, sí. y ha dicho con una sonrisa mal disimulada, digamos que le ha parecido bárbaro el espectáculo. Sí, lo mismo Emilio Alfaro, pero creo que lo hacen de buenos que Sí, pobre gente. Está bien. Bien, ¿y a qué venía esto? Juan, el cruel. A Juan. Bueno, yo hasta que no descubra a qué venía mi cita de Orgambide. Fausto. No, Giordano. no. ¿Cómo? No sé, no, el operador No. hablaba. Ah, el operador, ¿y qué dice? Porque por ahí... No, de ahí- está hablando con- Prueba no superada. Bueno, no sé qué decía Orgambide. Pero algo debió decir. Referente a Juan el Cruel, del cual vamos a hablar hoy. O referente a Badía. Creo que dijo algo referente a Badía, pero no. En realidad lo he recordado perfectamente. No lo diga al aire, Es Alejandro. mejor que no lo diga. No, cállelo. De Mateico, ¿no? No, bueno. Lo llamaban Juan el Cruel. Juan Lachlan. Juan sin tierra. Juan sin tierra. Era hijo de Enrique II, de quien hemos hablado aquí, y hemos hablado de él un poquito, lateralmente, cuando hablábamos de su hermano, Ricardo Corazón de León, contra quien combatió Juan sin tierra. Sí, señor. Combatió primero contra su padre, después contra su hermano Ricardo, que murió malamente. Fue asesino de su sobrino, Arturo de Bretaña. Y en realidad no tenía ninguna buena cualidad, como por ejemplo el espíritu de organización de su padre, Enrique II, o el valor de su hermano, Ricardo. Era cobarde. No tenía ninguna cualidad que hiciera olvidar sus arrebatos y los transportes de locura que arrastraba la vieja sangre de los angevinos, que corría por sus venas, que cada no tanto, diría yo, daba un loco suelto. Se casó en 1190 con Isabel de Gloucester, pero se divorció. Y un día pasó por Lusignan, en Poitou. La corona inglesa tenía en ese tiempo muchísimos feudos en territorio francés. Y le gustó la prometida de un vasallo suyo, Hugo de Lusignan, señor de la Marche. Estaba prometida a Hugo de Lusignan, la piba, y le gustó, y la raptó, y se casó con ella. Tenía 12 años la piba. Se está poniendo linda. Sí. Dijo, sí. Deja que Isabel. crezca. Isabel de Angulema se casó con ella. Comparece ante la corte de los pares por este asunto, por el rapto. Fue desposeído de todos sus feudos franceses, 3/4 partes de sus tierras, por una niña. De todos modos se cansó de ella. Isabel dejó de interesarle, la rajó de su lecho, y de todos modos la joven, para vengarse, bueno, tomó unos cuantos amantes, a 2 de los cuales nuestro amigo Juan los ahorcó colgándolos de las columnas de la cama de Isabel. Es un detalle de exquisitez. Le tenía miedo a todo el mundo, pero no respetaba a nadie. Es lo mismo, ¿no, Alejandro? Creo que es más o menos lo mismo. Sí. Es más o menos lo mismo. Se burlaba de Dios y de sus juramentos, era verdaderamente un traidor hecho y derecho. Cobraba impuestos sin el menor escrúpulo. Por ejemplo, en los lagares de Inglaterra, 2 toneles de cada 5 iban para Juan. En el molino, una bolsa de cada 8. Todo tenía multas tremendas. Todo pagaba impuesto. Qué sé yo. Paría una chancha y había que pagar impuestos. La casa furtiva, hablando de multas, tenía casa furtiva en un bosque real, digamos. Se castigaba directamente con la muerte. A él le gustaba que lo temieran. No tenía moral ni religión. Y en la única ocasión en que se mostró más o menos valiente fue para salvar a su madre, que estaba sitiada. Su madre era Leonor de Aquitania, una gran mujer, que fue mujer, como ya hemos hablado, de Enrique II. Dicen que torturaba por placer. En cierta ocasión, a un judío cuyos bienes codiciaba, bueno, ordenó que se le sacaran las entrañas del vientre y las quemaran frente a él antes de que muriese. Ahora, la principal víctima de sus injusticias era la masa desprovista y necesitada de los ingleses de origen sajón. Ustedes habrán visto algunas películas de aquella época en donde había
una especie de división entre sajones y normandos. Los normandos eran los que mandaban el país en ese entonces, personas que no hablaban el inglés, hablaban el francés. Hay una novela maravillosa acerca de todo esto que se llama Ivanhoe. Ivanhoe, exactamente. Esta muchedumbre de sajones ni siquiera comprendía el idioma de quienes la gobernaban, como tampoco los que gobernaban comprendían el idioma que hablaban los sajones. Un día, uno de ellos, un sajón, que hablaba y abogaba en francés, conocía el francés, logró hacerse elegir en el consejo, y lo llamaban William Luenga Barba Larga, pues había prometido no afeitarse más, en señal de disgusto contra el despojo de que era víctima su patria, ¿no? Bueno, ahí en el consejo hizo toda clase de reclamos que fueron desoídos, hasta que por ahí juntó a todos los pobres de Londres y los incitó a la rebelión. Conminado a comparecer ante el Parlamento, se presentó llevado por una multitud de pordioseros, que era tan numerosa que no fue posible cerrarle el paso. De todos modos, los partidarios del rey lo esperaron y a los pocos días lo cacharon en la calle, se lo llevaron en cana. Mejor dicho, trataron de llevárselo en cana. Él se resistió, fue herido, salió rajando y se metió en la iglesia de Santa María. Y para desalojarlo, el arzobispo de Canterbury hizo incendiar la iglesia. Redondamente. Incendia la iglesia para que salga. Salió, fue sometido al suplicio del garrote, le abrieron el vientre de una puñalada. Como todavía vivía, lo ataron a la cola de un caballo que, azotado, lo fue arrastrando hasta la Torre de Londres, pero aún vivía. Entonces ahí lo juzgaron, lo encontraron culpable. No era su mejor día, ¿no? No, lo encontraron culpable, fíjese usted, por suerte, pues si no hubiera sido un trabajo en vano. Y lo ahorcaron. Y como los pueblos a veces admiran más a los mártires que a los héroes, allí donde habían armado su patíbulo, empezaron a concurrir las muchedumbres que se disputaban el patíbulo, se llevaban pedacitos de la horca. Primero pedazos grandes, después astillas, hasta que no quedó nada, y entonces cuando no quedó nada, empezaron a llevarse tierra del lugar, donde empezó a formarse una gigantesca fosa, a la cual concurrían peregrinos de toda Inglaterra, a juntar tierrita. Hasta que finalmente nuestro amigo Juan Lackland prohibió el acceso a ese lugar. No se hablaba de milagros y todo eso. Hablando de otros adversarios que tenía Juan sin tierra y de la bronca entre sajones y normandos, tenemos que decir que había un bosque, el mayor de Inglaterra, que se extendía desde Nottingham hasta el centro del condado de York, al que los sajones llamaban Sherwood, y que después, por deformación, alcanzó a llamarse Sherwood. Era un bosque temible, pero temible especialmente para los normandos, porque allí se albergaban las últimas bandas de sajones que vivían fuera de la ley. Y ahí hay una crónica que habla de un bandido que se destacaba en esto, que se llamaba Robert Hood, vamos a decirlo de una vez. Muy bien. La leyenda lo convirtió en el hijo de un conde, defensor de los pobres, le cambió el nombre también, eso se llama Robin Hood. La leyenda le dio compañeros, Little John, Macho, el hijo del morinero, el hermano Tack, el que pegaba bastonazos en nombre del señor, hasta que vino Errol Flynn a ponerle rostro. Pero usted sabe que esta que le dije de destacarse un bandido en esas cuestiones es la única referencia histórica que hay. Toda la demás que hay es de orden legendario. Sucedió en cierta ocasión que un antiguo conflicto entre el rey de Inglaterra y el Papa, digo respecto a la elección del obispo de Canterbury, se agravó. Y se agravó tanto que el Papa lanzó entredicho contra el reino de Inglaterra. El entredicho era una de las sanciones más graves que la Iglesia podía inferir a un país. Felipe Augusto, el rey de Francia, en ese mismo momento también, creo que por un casamiento con una dinamarquesa que al final no cumplió, o al revés,
fue víctima de un entredicho por el mismo Papa, Inocencio III. Y cuando hay entredicho, se suspenden los sacramentos en todo el país. Digo, se suspenden los sacramentos. Sí. Con excepción hecha de los bautismos y del viático a los moribundos. La excomunión. Quiere decir que no se celebran matrimonios. Perdón, la extremunción. Dije la excomunión pensando en, en la categoría siguiente. La excomunión es lo que venía después. Sí. No se celebran sacramentos. Por ejemplo, no hay matrimonio. Lo peor del caso es que no se entierra a la gente. Claro. Los cadáveres quedan insepultos. Bueno, se venía la excomunión de Juan también. Juan empezó a expulsar obispos, en fin, lo amenazan cabalmente con la excomunión. El Papa le dice, ya te voy a excomulgar. Y esto no sé si le importaba mucho o poco a Juan Sin Tierra, pero obsérvese esto. La excomunión liberaba del juramento de lealtad de los varones vasallos a Juan Sin Tierra. Los liberaba de su promesa, de su juramento de vasallaje. Y entonces esto era gravísimo. Y se le ocurrieron dos medidas a Juan Sin Tierra para protegerse de la excomunión. La primera, de una extrema crueldad. Tomó un rehén, digamos, un pariente querido, un hijo, un niño pequeño, una mujer, por cada señor cuya defección temía. A todos los vasallos que a él le parecía que se iban a liberar gustosos de su promesa de fidelidad, les tomó un rehén. La segunda era una medida un poco infantil. Ordenó al guardián de los 5 puertos que impidiera la entrada al portador de la bula de excomunión. Le dijo al tipo, mirá, cuando venga el enviado papal con la bula de excomunión, vos no lo dejes entrar. Los 5 puertos eran, por cierto, Hastings, Romney, Hyde, Dover y Sandwich. Y el guardián de los 5 puertos es una especie de ministro de Marina. Y es más, diríamos... El guardián de los 5 puertos en 1941 era Winston Churchill. Digamos que justamente era lo que llamaríamos aquí en la Argentina y en cualquier país europeo o un canciller o un ministro del Interior. No solo manejaba la parte de las relaciones con el exterior, o sea, un canciller, sino también la relación con el poder central. Así es. Fuerte. A ese tipo le dijo, no me lo dejé entrar. Pero el tipo entró igual, no se sabe cómo. Pero nadie se atrevió a leer la bula en público, siquiera lo mismo. Entonces el Papa liberó a los vasallos de Juan de la promesa de lealtad, e incluso prohibió que se le acercaran, que se sentaran a su mesa, que se le sentaran al lado, todas esas cosas. El caso es que Juan fue derrotado, en 1213 prestó homenaje a la Santa Sede, se allanó, incluso para evitar una invasión a Inglaterra. En 1215 los varones le arrebataron la Carta Magna, es decir, debilitó considerablemente el reinado de Juan Sin Tierra el poder de la corona británica, muchísimo. Y se murió al año siguiente, en 1216, tras maldecir a su madre por haberlo traído al mundo. Su mujer, aquella chiquita que 16 años antes él había raptado a Hugo de Lusignan, volvió al Poitou y se casó finalmente con su antiguo prometido, Hugo de Lusignan. ¿Qué tipo? Y uno que dice que un cuñado es un vergüenza. Murió maldiciendo a su madre por haberlo traído al mundo. ¿A quién dedicar esto? Yo no sé. Yo creo, Alejandro, que a esta altura es menester recordar que más allá de las enseñanzas que acarrean las historias que usted cuenta, debemos recordar qué es lo que hay detrás de esas enseñanzas. Quiero decir, un sentimiento particular. Y este sentimiento nos enseña a pensar en las personas, primero, respecto de su tiempo, de su circunstancia, y sobre todo del destino que les tocó, quizás injustamente, porque no hay destino justo. Hay destinos que, caen ocasionalmente sobre las cabezas de las personas. Quiero decir, creo que podríamos permitirnos, por esta vez, pensar en Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un enemigo nuestro, no solo por su falta de ética, sino por su pertenencia a, digamos, la estirpe británica. Todos los británicos son nuestros enemigos, hasta tanto se demuestre lo contrario. Creo que hay personas que en algún momento se oponen a cierto poder, y basta con esto para redimirlos. Digo, personas que
quizás en ese gesto de hibris, digamos, de desenfreno, lo que están manifestando es no otra cosa que la condición humana. Me gusta esa gente que ligó cosas horribles, una infancia sin juguetes, un destino sin amor, y que de alguna manera tuvo que hacerse cargo de esto. Quiero decir, gente que no tuvo otra manera que morir como abrazada a un rencor. Y por eso, para esos desafortunados, bienaventurados aquellos que tuvieron que morir como abrazados a un rencor, porque de ellos en algún momento, cuando se arrepientan, será el reino de los cielos. Y como abrazado a un rencor, canta Carlos Gardel. Bueno, vamos a hablar de mares y de barcos fantasmas particularmente. Usted sabe, en general uno tiende a pensar que esas leyendas que todo el mundo conoce, esas leyendas que están en todas las antologías, que se han convertido en óperas, en cuentos infantiles, etcétera, que realmente tienen un origen muy remoto. Esta que hoy vamos a ver no es así. No. Es la leyenda del holandés errante. Y quizá no haya nacido hasta la edad moderna, ¿no? Fíjese que los holandeses no empezaron a cruzar los mares hasta esa época. Y además está muy relacionada esta leyenda con el Cabo de Buena Esperanza, que no fue descubierto sino hasta 1488. El amigo Bartolomé Díaz. Discúlpenme. Y está relacionada con el Cabo de Buena Esperanza por lo siguiente. Muy malas condiciones atmosféricas hay muy a menudo en el Cabo. Y en la época de la navegación a vela no era sencillo doblarlo. A veces tardaban días y hasta semanas en doblar el cabo, porque venían vientos cruzados y vientos contrarios, no era nada sencillo. En esa zona suele ocurrir que un velero cae en un distrito sin viento y no avanza, mientras que otro velero, a la vista del anterior, encuentra una buena racha que lo hace navegar a toda vela. Todos estos sucesos desataban la superstición de los marinos, quien veían en ese extraño comportamiento de los vientos la presencia de malos espíritus y del mismísimo Mandinga, que tanto ni que tanto. Pero también existen en el Cabo de Buena Esperanza espejismos. Gente ve cosas que están a mucha distancia o que no están redondamente. Hay un caso que es el caso de espejismo a mayor distancia, ¿no? El capitán Owen vio a 550 kilómetros de distancia el buque Barracut, un buque de guerra, que efectivamente estaba en camino, pero tardó 7 días en llegar. Estaba a 550 kilómetros de distancia cuando el tipo lo vio. No viene al caso que expliquemos ahora cuál es el sistema que permite, o los fenómenos naturales que permiten el espejismo. Son más o menos lo que uno ve cuando en la ruta le parece que está mojada y no está, pero con un sistema parecido al del periscopio, espejos cruzados y superficies que se así es, nubes que reflejan esto y que después a su vez se reflejan en vaya a saber qué bancos de qué nieblas con el agua o qué sé yo, bueno, unas cosas así. No viene al caso tampoco. Pero bueno, todo ese Cabo de Buena Esperanza con tanto jarabe era muy propenso para que surgiera una leyenda como esta. Después resultó ser que al holandés empezaron a verlo en el Cabo de Hornos, que es un cabo, si se quiere, más, por lo menos más peligroso y también más lejano que el de Buena Esperanza, un cabo que, digo, más lejano de los países centrales o de Holanda, por lo menos. Dicen que en el estrecho de Lemer, que famosamente es el que separa la isla de Tierra del Fuego de la isla de los Estados, hay una formación rocosa que parece redondamente un barco y que suele provocar la confusión de los marinos, que creen que hay un barco hundiéndose y en realidad es la costa rocosa. Esto sirve a los refutadores de leyendas para decir, ¿no ven? El holandés errante ha surgido por eso, porque los marinos han confundido esta formación rocosa con un barco que está por irse a pique, o en virtud de los espejismos del Cabo de Buena Esperanza, o por notar los marineros que un barco permanece en la más absoluta calmachicha, mientras que otro a pocos centenares de metros navega a toda vela, etcétera. Yo creo que no es así. De todos modos, con respecto al Cabo de Hornos, hay un hecho que
que antes se mencionaba mucho, y que es la visión que tuvo el rey Jorge V cuando era guardiamarina en 1881. Pero no solamente el rey Jorge V de Inglaterra, sino 13 aspirantes a guardiamarina que andaban ahí creo que era el viaje, ese viaje que hacen, el viaje de instrucción que se hace antes de obtener la condición de oficial de marina. Y 13 hombres del buque vieron un extraño resplandor rojizo y la silueta de un bergantín a unos 200 metros, poquísima distancia. No llevaba luces, pero era perfectamente visible. Y en el momento de verse, pues se cayó el vigía y se mató. Y esto lo cuenta no solo el rey Jorge V, sino también 13 de sus compañeros de promoción. Como quiera que sea, la leyenda del holandés no fue llevada al papel sino hasta 1830, donde la escribió nuestro amigo Enrique Heine, que también, por cierto, dio forma definitiva a la leyenda de Loreley. ¿De dónde viene? ¿Hay algún personaje histórico? Pues no sé. A veces al holandés se le llama Van der Decken, o Van der Straeten, o Van Valkenburg, pero parece que se basó en un hombre que sí existió realmente, un capitán holandés llamado Baron Folke, que vivió en el siglo XVII. Se dice que era muy feo y que maldecía continuamente, pero que era un marino habilísimo y que era capaz de hacer el trayecto Ámsterdam-Batavia en mucho menos tiempo que otros capitanes. A veces invertía solo 3 meses en el viaje de ida, y a veces el viaje de ida y vuelta en 8, que era ya una proeza. Y corrió la voz de que se servía de medios sobrenaturales, y que contaba con la ayuda del demonio, y que por eso hacía tan rápido. Cuando en uno de sus viajes desapareció con su barco y con toda la tripulación sin dejar rastros, se consideró que lo había llevado el diablo. Se dice que había hecho el conocido juramento de no cejar jamás en el intento de doblar el cabo, etcétera, etcétera. Y de ahí parece que sale la historia, o las historias de los holandeses errantes, que son más de uno. El Van der Decken, por ejemplo, fue condenado a vagar eternamente por su osadía, porque era demasiado osado. El otro, el Van der Straeten, parece que se hizo a la mar en Viernes Santo, lo cual era un pecado espantoso. O quizá dicen de ese mismo marino que volvía de la India con toda la tripulación enferma de beriberi, la vitaminosis creo que es, y que entonces nadie lo dejaba arrimar a ningún puerto y así. Lo cierto es que el holandés navegaba solo con su barco. Algunos dicen que también llevaba un grumete, y al parecer la blasfemia fue el peor de sus pecados, pero otros dicen que se negó a buscar puerto seguro estando frente al Cabo de Buena Esperanza, que los pasajeros le pedían por Dios que abandonara el intento de doblar el cabo, y el holandés no aflojaba, y por ahí vinieron una sola y se le llevaron a todos los pasajeros, fueron todos a parar al agua, se murieron. Y entonces apareció un pasajero que no estaba en la lista, que por cierto era el demonio, u otros dicen que oyó una voz, que por cierto era la de Dios. En todas las leyendas el polizón es siempre el demonio, y la voz cuyo dueño no se conoce es Dios, es la de Dios. Bueno, el caso es que ahí anda el holandés vagando por todas partes. Ver al holandés es de mal agüero. Se dice que aquel marino que alcance a divisar, o aquel barco, la gente de aquel barco que alcance a ver al holandés, está condenada. De todos modos, la navegación a vapor ahuyentó el fantasma del holandés. Y, bueno, desde luego la pérdida de la credulidad general también. De todos modos, las leyendas siguen gustando hoy, en el mismo sentido en que alguien decía por ahí que seguían gustando los relatos de las 1001 noches, pero de un modo diferente a aquel agrado que producían los confabulatori nocturni cuando contaban sus historias en Alejandría, en la Edad Media. Mientras que a los muchachos de la Edad Media o de la Antigüedad les maravillaba que una ballena fuera capaz de matar a un hombre con su grito, a los lectores del Capitán Barton, ya del siglo XIX, les maravillaba que hubiera gente capaz de creer que una ballena podía matar a un hombre con su grito. A nosotros no nos
no nos estimula mucho creer que hay un hombre con un buque fantasma, pero sí nos estimula que haya gente capaz de creer que hay un hombre con un buque fantasma. Y de un modo secreto, que no es el caso de explicar aquí, también puede ser que creamos que hay un hombre con un buque fantasma, pero no con la fe del carbonero, sino con otra fe mucho más complicada, que es la fe poética, que no tengo ganas de explicar hoy, y que todos ustedes conocen por otra parte, porque escuchan este programa de estupideces. Pero si son pocos los que creen en la leyenda del holandés errante, mucho menos son los que creen en la leyenda del capitán Padilla. No porque se trate de una leyenda demasiado increíble, sino porque el germen de la incredulidad va implícito en la misma leyenda. Según parece, Padilla era capitán de una lancha, no sé si en el Tigre o en el Río de la Plata o quizás en Mar del Plata, debe saber. El hecho es que le gustaban mucho las mujeres, el alcohol y el juego. Era un marinero de conducta muy díscola. Y parece que una noche se trenzó en una partida de chinchón con los demonios y perdió el alma. Y como se había enganchado varias veces, es grande jugar por el alma y engancharse. Es buenísimo. Se puede enganchar con el Le alma. cobraron el alma, pero el tipo tenía 2 enganches. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le añadieron un suplicio adicional. Y así fue condenado a navegar por el cielo eternamente con su pequeña nave. Aunque en realidad no es eternamente, hay, según parece, un límite. Dicen que el capitán Padilla, que navega por el cielo, suele atracar la lancha en las terrazas y seduce a las muchachas que se aventuran en la noche por esas alturas para colgar ropa o para huir de los calores, vaya a saber. Y al parecer una de estas muchachas será tan pura que terminará con la maldición y por fin Padilla podrá atracar su nave y descansar para siempre. Pero casi nadie cree en esta leyenda, más que nada porque hay una maldición adicional, que es la del segundo enganche, que consiste en este detalle. Uno puede creer en la nave de Padilla hasta que la ve. Verla proporciona una incredulidad pétrea. Fíjese usted, yo creía en el tipo hasta que lo vi. Mucha gente se han creído ciegamente en esto hasta que una noche lo vieron. Mira, es mentira. Pero no hay que creer que esto es una paradoja. Lo mismo sucede con los Reyes Magos. Yo creí en ellos hasta que los vi. Pero bueno, hoy en día, primero ya casi nadie navega, salvo los cargueros y los petroleros, que son gente muy poco proclive a las leyendas. O en todo caso, como son japoneses, tendrán leyendas que no nos es dado entender. O todas nos parecerán la misma leyenda. Y no hay leyendas de aviones, tal vez porque van demasiado ligeros como para leyendas. Tal vez porque no hay tiempo para ver a alguien que se cruza. Yo nunca vi a nadie cruzarse en avión por otro lado. El caso es que ya no hay leyendas de buques fantasmas. Imagínense, el automóvil es un aparato tan prosaico y tan ridículo que nadie podría pensar en un automóvil fantasma, particularmente los automóviles que se fabrican ahora, que no dan ni para leyenda. Particularmente los que compra usted. Y particularmente los que compra usted. Sí. Que son fantasmas. Que son fantasmas de lo que tendría que ser un auto. Pero y entonces, ante la ausencia de fantasmas actuales, ¿a quién dedicar esta brevísima recorrida por la leyenda del holandés? Yo particularmente le hago un saludo desde lejos a Wagner. ¿Cómo no? Y ante la leyenda del capitán Padilla, sin contar con la verdadera historia del Mariceleste y otros barcos fantasmagóricos. Yo creo, Alejandro, que de entrada nomás es menester aclarar que la navegación es una perversa oscilación hecha de ausencias. Esto es, este programa es muy afecto a cierto tipo de
relatos sobre viajes, y especialmente los viajes de navegación, pero en general sobre los viajes, porque los viajes son los que sancionan esa forma particular de la muerte y de la vida, digo, de la presencia y de la ausencia, según las formas que va cobrando la otra persona. Yo creo que todo viajero es esencialmente un muerto. Una persona que se va es básicamente un muerto, deja de estar frente a nosotros, deja de estar con nosotros. Y hay muy escasas excepciones para esta regla. Y creo que esas excepciones son aquellas que deben tenerse en cuenta como dedicandos o dedicandas posibles de este programa. Pienso naturalmente, como siempre, que todo esto nos conduce al único territorio que nos interesa finalmente, que es el del amor. Esto es ese viaje. Interesa. A usted, yo estoy repitiendo lo que dice mi contrato, así que, de modo tal, digo que en esa especie de persecución de ese objetivo se encuentra quizás la clave de esta dedicatoria. Esto es, todo viajero está muerto, esa es la tesis. Todo viajero está perdido para siempre, salvo aquel que de alguna manera ha hecho algún tipo de pacto con el demonio para seguir estando presente en tanto está ausente. Para eso, bueno, usted sabe que el demonio, cuando más parece que se va, más está. La mejor de las estrategias del demonio es hacernos convencernos de que no existe, pero tiene unas ausencias muy imperfectas el demonio. Uno cree que ya se ha ido y el tipo está ahí. Además, daemon ubiquus est, decimos acá, el demonio está en todas partes. Sí, especialmente en el Atanor de los alquimistas. Pero yo no soy alquimista, Alejandro. Vamos, no trate de decirlo. Por eso entonces, como alquimista, es que quiero pensar en esta dedicatoria, en aquellas personas que tienen la capacidad de no estar y hacerse molesta o intensamente presentes, para suponer entonces que hay alguna posibilidad de que algún tipo de viajera no esté del todo perdida. Y entonces, para los que están pero no están, y para los que no están pero están, Ignacio Corsini canta La viajera perdida.